Entonces, en primera instancia quisiera comentarte esto y quisiera saber tu opinión, qué es lo que piensas que puede ocurrir y si es que estás a favor o en contra de lo que te he comentado, si crees, por ejemplo, que hay razones teóricas o de evidencia para contradecir al FMI, o si, por ejemplo, el otro día estabas analizando el caso de Bolivia, ves que el diagnóstico es errado tal vez porque no han analizado correctamente las causas. No sé si nos podrías comentar un poco de esto. Sí, claro, por supuesto. A ver, lo primero, es un análisis, como has dicho, absolutamente ortodoxo, convencional, de estos que siempre se han equivocado y que han demostrado que no sirven para entender la realidad económica. Estas prescripciones del Fondo Monetario Internacional, como avanzaba antes, no son nuevas ni muchísimo menos. De hecho, en los años 80 y 90 se conoce como la década perdida de Latinoamérica, precisamente por hacer caso a las prescripciones políticas de los organismos internacionales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que solo acabaron en unas situaciones de ralentizamiento económico, de incremento de la desigualdad, de incremento de la bolsa de pobreza, también concentración de la riqueza, pero manteniendo a las economías latinoamericanas muy subordinadas al sistema económico mundo en el que Estados Unidos tiene la voz cantante, ¿no? Entonces, sabemos que genera pobreza, desigualdad y que no sirve para incrementar el crecimiento económico y que cuando lo hace es siempre pan para hoy, hambre para mañana, porque lo hace sobre unas bases muy inestables que al final acaban desencadenando crisis económica. Entonces, ¿qué pasa con el tema del déficit público? Es una obsesión lo que tienen los economistas ortodoxos con este tema. Si nosotros nos quitamos su discurso y su relato, que es muy simplote, del Estado gasta mucho más de lo que tiene, eso genera desequilibrio, es tan simplote que es intuitivo, porque la gente se lo lleva a las cuentas propias de su familia, de su empresa, y dice, es verdad, no se puede gastar más de lo que se tiene, pero es que eso es una falacia de la falsa analogía. Las cuentas de un Estado no funcionan absolutamente parecido en nada a las cuentas de una familia o de una empresa. Lo que vemos es que funcionan de forma opuestas, contrarias. De hecho, para que la gente en el sector privado pueda tener ahorros, es necesario que el Estado tenga déficit público, por una simple cuestión contable. ¿De dónde sale el dinero que tienen hoy día las familias y las empresas? Solo puede salir de, al fin y al cabo, una fuente de inyección monetaria que es la del sector público, porque utilizamos dinero que son criaturas del Estado, por así decirlo. Son invenciones, son herramientas estatales. No es algo que está ahí en la naturaleza y que tenemos que obtener para poder gastar. No, es que los bolivianos, los euros, los dólares, todo eso nace del sector público que lo regula a conciencia y con mucha dedicación. Entonces, cuando nosotros vamos a ver los datos a nivel mundial, pero vale para cualquier otro país, resulta que el estado normal de las economías es tener déficit público. Si cogemos todas las economías del planeta, desde el año 1980 hasta el año actual, vemos que más del 80%, la inmensa mayoría de los estados, han tenido déficit público de forma sistemática. Y no me estoy refiriendo a países pequeños o en desarrollo, no, me estoy refiriendo también a los países más ricos del planeta. Solo hay una minoría, en torno a un 16-17% de las economías, que tienen superávit público de forma continuada, pero porque son la excepción a la regla, ya que son parásitos del resto de economía. Me estoy refiriendo a que son paraísos fiscales o son grandes potencias exportadoras. Entonces lo que hacen es llenar sus cuentas públicas, sus arcas públicas, a través del dinero que ganan con su venta en el extranjero de activos financieros o de productos. Pero ese dinero, ¿de dónde sale? De, al fin y al cabo, de otros estados, ¿no? Con lo cual, el déficit público es el estado natural. Necesitamos que haya déficit público. Para el caso de Bolivia, está clarísimo que la inflación de ahora, la recesión económica de ahora, no tiene nada que ver con el déficit público. Eso lo entiende hasta un niño de 12 años si le explicamos que Bolivia ha tenido déficit público muy alto en los años 2000 y también en la década de los años 2010 a 2020 y en realidad no ha tenido nunca una inflación elevada. Ha sido en realidad muy controlada, sobre todo en comparación con los países de su entorno. ¿Cómo es posible si el Estado boliviano estaba teniendo déficit público superiores al 5% del PIB, en algunos casos superiores al 10% del PIB, que es muchísimo, al mismo tiempo que monetizaba buena parte de ese déficit público, es decir, que el Banco Central creaba dinero para financiar las políticas públicas? ¿Por qué no hubo inflación? ¿Y si la hay ahora? Pues está claro que la inflación de ahora no tiene nada que ver con el déficit público, tiene que ver
con otro tipo de cuestiones que habrá que abordar, que habrá que meterle en mano. Es decir, si ahora resulta que Bolivia se ha quedado sin dólares en sus reservas internacionales debido a que venden menos hidrocarburos fuera y a que también compra mucho fuera, que se ha encarecido después de la guerra de Ucrania en el año 2022, pues entonces está claro que ahí hay un problema que habrá que abordar y que habrá que resolver. Pero no tiene nada que ver con el déficit público. Insisto, hasta las economías más ricas del planeta tienen un déficit público mucho más elevado que el de Bolivia, de forma sostenida, tienen incluso menos inflación y el caso paradigmático es Japón. Japón ha tenido unos niveles de déficit público sobre el PIB superiores al 5 o 6% durante más de 20 años, tiene actualmente una deuda pública de en torno al 240% del PIB y tiene una de las tasas de inflación más bajas del mundo. Y es verdad que no es la economía que más crece de todo el planeta, pero sí tiene unos niveles de vida, una esperanza de vida muy elevada, unos servicios públicos muy elevados, tiene sus problemas en términos de salarios reales, pero lo que nos da cuenta es que el déficit público no es un problema. Así que todas estas recetas del Fondo Monetario Internacional y de otros, de recorta aquí porque esto es un problema, que es el relato de toda la vida que siempre ha estado equivocado, por acabar con lo siguiente. Esto lo hemos vivido también en Europa muy recientemente, a partir del año 2010, con la gran crisis financiera en un primer momento del año 2008, pero sobre todo con la crisis del euro en 2010. Se aplicó políticas de austeridad, que es recortes en gasto público para reducir el déficit público y la deuda, y aparte de que no se consiguió nada de lo que tenían previsto en materia de reglas fiscales, de objetivos fiscales, resulta que crearon una recesión autoinfligida por culpa de esas mismas políticas de austeridad. Por eso decía que en Europa se ha aprendido muy bien la lección y que hoy día todo este discurso y relato de hay que reducir el déficit público para que la cosa vaya a ir bien está absolutamente obsoleto. Ya hemos aprendido de los errores del pasado y del presente reciente, sobre todo con la situación de la pandemia, y esto lo han vivido todos los países del mundo. Hemos comprobado con nuestra propia piel que si no hubiésemos acudido al déficit público, ingente cantidad de déficit público en el año 2020 y 2021, ahora estaríamos sufriendo una recesión económica increíble. Habría muerto muchísima más gente durante la pandemia y nuestras economías estarían muchísimo peor que antes. Y eso es una obviedad, es algo que se puede corroborar empíricamente y demuestra lo importante que es utilizar la palanca del déficit público. Eso no quiere decir que haya que llegar a un déficit por ciento, perdón, un déficit en términos de Producto Interior Bruto lo más elevado posible y sin ningún tipo de límite. No, lo que quiere decir es que es una herramienta de política económica que hay que utilizar en favor del bienestar de la población o para desarrollar tu propia economía. Y que si hay problemas, seguro que no tienen que ver con el déficit público. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Sí, yo creo que eh, el FMI ha tenido una historia bastante interesante y penosa con relación a Bolivia. Yo les voy a compartir ahora aquí un estudio que lo he tomado del Banco Mundial, ¿no? Lo ha citado el Banco Mundial en 2020, y nos dice que eso sucedió en la década del 2000, ¿no? Donde justamente hubo un ajuste fiscal agresivo en Bolivia. Y ellos analizaron que la elasticidad de pobreza a crecimiento fue de -2,3 en Bolivia versus 0,9 en Chile en el periodo 1998 al 2000, lo que refleja que nosotros tenemos una estructura distributiva mucho más frágil que lo que tienen nuestros países vecinos. Bien, ellos analizan y separan el componente de política interna. Bien, para explicarlo rápidamente, en esa época Banzer, ¿no?, quien era presidente en ese momento, implementó el Plan Dignidad más el ajuste fiscal. Bien, y nos comenta que en la política interna, es decir, una cuestión más endógena, explica alrededor del 40% de la diferencia con Perú y Chile. Y si es que vemos los datos justamente de dónde ocurrió el Plan Dignidad más el ajuste fiscal, vemos el pico de pobreza de la historia en Bolivia. Es decir, nosotros aquí tenemos múltiples indicadores de pobreza monetaria,
Y si nos fijamos, ¿no? El pico es en el año 2000, ¿no? Que serían los efectos de de la política interna de Banzer. Ya estaba creciendo porque nosotros pasábamos por lo que se llamó la etapa del neoliberalismo, ya estaba creciendo la pobreza y la desigualdad en esa época, eh, y creció a niveles, yo diría, absurdos, justamente con Banzer y Tuto. Ahora Tuto quiere ser candidato a la presidencia, ¿no? Cuando él nos regaló, ¿no? Una gestión de un impacto social demasiado dura y penosa, ¿no? Dice él que logró una reducción de la deuda posterior del FMI gracias al ajuste fiscal, ¿no? Entramos nosotros en el programa para países pobres de las exenciones de la deuda, pero que sin embargo nos costó mucho y bueno, justamente todo ese impacto social que nosotros conocemos en la historia boliviana, que es la guerra del agua, ¿no? Posteriormente, años después, las guerras del gas, todo están relacionadas con este ajuste fiscal y el plan Dignidad que ellos implementaron. Y luego, obviamente, empezó a caer la pobreza. Y nuestro pico es anterior a el pico argentino, que es el 2001, ¿no? Ese es un año antes, nuestro pico es el año 2000, mientras que de ellos es el año 2001. Yo pienso, y creo que la literatura también está en relación a esto, que es el sobreendeudamiento de Carlos Menem, ¿no? Una de las causas que pudo haber reflejado ese pico. Y también quería comentarles de que, claro, nosotros teníamos una tendencia, eso es pobreza extrema, nosotros teníamos una tendencia distinta, ¿no? Al resto de la región, justamente por esa implementación de los ajustes fiscales tan agresivos que se tuvo. Por ejemplo, Bolivia, ¿no? Tuvo el pico, estaba creciendo en pobreza, ¿no? En la pobreza estaba aumentando, mientras que en el resto estaba bajando. Bien, por eso aquí en el discurso se dice, ¿no? Nosotros hemos vivido una crisis que es muy, que Tuto, por ejemplo, lo utiliza de forma discursiva, pero que sin embargo, cuando yo veo los datos de pobreza extrema, veo de que Bolivia tenía una tendencia diferente, sobre todo analizada o multiplicada por la política interna, es decir, ya cuestiones más endógenas, frente al resto. Y es de que, por ejemplo, si tomábamos la elasticidad del estudio que les comentaba, Bolivia sufre mucho más que el resto, sufre más que los vecinos, un ajuste fiscal, porque la elasticidad es más grande. Es decir, un ajuste fiscal en Bolivia nos va a empobrecer más, incluso de lo que les pasó a Perú, a Chile, cuando hubieron ajustes fiscales. Incluso me animo a decir que probablemente suceda así, más que el impacto y el shock que tuvo en Argentina. Bien, entonces, no solo eso, también se incrementó la informalidad. Bolivia es un país altamente informal, es uno del top mundial de informalidad. Pero ¿qué es lo que pasó en esa etapa? Nosotros incrementamos de 61% a 76% justamente tras ¿no? La fuerza del ajuste fiscal. Claro, eso es un montón de personas que quedan desempleadas. El plan Dignidad que se hizo en Cochabamba empobreció a la población cochabambina y los expulsó básicamente del área rural a buscar un trabajo informal en el área urbana, ¿no? Entonces fue un impacto tan fuerte que incrementó no solo la pobreza, sino que también precarizó el trabajo. No sé qué te parecen estos datos que te comento, si es que podrían ser de utilidad para usted.